Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 2 de Crónicas, capítulo 30, versos 1 al 12. Una beneficiosa convocatoria. Ezequías envía cartas invitando al reino del norte a celebrar la Pascua, en unidad, como una sola nación, aquella que había sido liberada del cautiverio del faraón egipcio. Tal vez Ezequías esperaba que esta celebración tocara las íntimas fibras del pueblo de Israel y dejaran de lado las divisiones para recordar quiénes eran en realidad y a quién debían adorar y servir en unidad. Al pensar en esto, reflexioné en las celebraciones que cada domingo tienen lugar en nuestras congregaciones. ¿No son acaso estas oportunidades en que todos los rescatados, sin miramientos ni exclusividades, debemos unirnos en adoración y reconocimiento ante aquel que nos salvó y rescató de la esclavitud del pecado? Sí, pero al igual que con la porción de hoy, algunos responden positivamente, otros no. Algunos acuden y otros no. Las razones pueden ser variadas, pero ninguna de esas razones nos exime de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Ninguna nos exime de nuestra gratitud por su liberación y salvación. Tú y yo, ¿cómo respondemos a esta convocatoria? ¿Cómo respondemos a esta convocatoria santa cada día de celebración? Amén. Bueno, ¿cómo es Dios según esta porción? Dios es clemente y misericordioso. Sí, Dios ejerce su compasión y misericordia con los que reconocen su pecado y se arrepienten, y arrepentidos vuelven su corazón a Dios. Dios no rechaza a quien se acerca a Él. Amados, esta poderosa verdad sigue vigente hoy. Dios sigue prometiendo acercarse a los que se acercan a Él. Aleluya. Dios de gracia y unidad, así es Él. Su mano, la de Dios, no la del hombre, es la que obra la unidad de los corazones. Por supuesto, no los obliga, sino que obra en aquellos que dispuestos se someten y sujetan a Él y a su autoridad. ¿Qué aprendemos de esta porción? Aprendemos que la unidad de nuestras congregaciones no depende de nuestras ganas o esfuerzos. No, la unidad de nuestras iglesias y congregaciones es el resultado de la respuesta individual y personal de cada uno de nosotros a Dios. En la medida en que cada uno de nosotros se vuelva a Dios y se someta a Él y a su palabra en obediencia. Es interesante cómo los cristianos siempre pensamos que el que las cosas en la iglesia estén bien siempre depende del otro. Pero a la luz de esta porción, depende de cuánto abunde Dios en cada uno de nosotros y de cómo respondemos individualmente a Él, a su obra, a su gracia y salvación. También aprendemos que Dios quiere ser buscado a su manera. Lo leemos en los versos 5 y 12. La carta de invitación prometía dos cosas si había obediencia a la convocatoria y todo se hacía a la manera de Dios. Habría bendición y restauración. ¿Sabes? He visto este patrón cumplirse en la vida de cada persona que busca a Dios a la manera de Dios. Hogares son restaurados, matrimonios son sanados y aún enfermedades. Relaciones son restauradas, enemistades, matrimonios, economías, toda clase de bien llega a la vida de quien se acerca a Dios con arrepentimiento y en obediencia. Aleluya. ¿Necesitas que esto también te suceda? Busquemos a Dios, volvámonos a Él, a su manera. Y como dice el verso 8, ya deja de endurecer tu corazón. Amén. Aprendemos que buscar a Dios, rendirse a Él, a sus preceptos, no solo traerá bendición a nuestras vidas, sino que según el verso 9, esto impactará en la vida de nuestros hijos y de aquellos que vienen detrás de nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres fiel
por generaciones. Aprendemos que aquellos que por gracia nos hemos vuelto a Dios, debemos hacer todo lo posible por atraer a otros también. Mira, ve en tu entorno, busca a alguien que tal vez necesite volverse a Dios y reciba todo el bien que tú y yo tenemos. Invitemos, insistamos. Amén. Amado, la respuesta más positiva a la invitación vino del reino del norte, de Judá. Hubo toda clase de respuestas burlonas, irónicas e incluso, según algunos comentaristas, hubo respuestas violentas. Pero debemos destacar que la mayor y mejor respuesta fue la de un pueblo en el que los altares idólatras habían sido quitados, un pueblo en el que se estaban haciendo las cosas a la manera de Dios y donde la palabra profética, esto es, la palabra de Dios, tenía preeminencia. Allí incluso, dice el verso 12, había un mover especial de la mismísima mano de Dios. Tal vez hoy uno de nosotros necesita entender que debe volver a Dios, sin esperar que los otros cambien, sin esperar que todo mejore para entonces volver, pues a la luz de esta porción, todo lo bueno sucede cuando nosotros hacemos lo que nos toca a nosotros hacer. De lo demás se encarga Dios. Amado, amada que meditas hoy conmigo, cuanto más cerca estamos tú y yo de Dios, de su voluntad, de su presencia, más sencillo será responder convenientemente a Él. Pero alejados, llenos de rencor, priorizando cualquier cosa antes que a Él, volver será cada vez más difícil. Tal vez no necesites volver a sus caminos, tal vez solo necesites volver a esos tiempos de calidad con Él, volver a meditar en su palabra, volver a escucharlo. En este día, respondamos hoy a la convocatoria de Dios. Sin duda, es una beneficiosa convocatoria. Dios nos bendiga.